El quelante es un agente que liga el hierro para formar un complejo no tóxico llamado quelato que puede ser excretado ya de esta manera, y hasta ahorita se ha indicado en pacientes que tienen dependencia transfusional con una ferritina sérica mayor de 1000, que sean candidatos a trasplante de médula ósea o que tengan una expectativa de vida mayor a un año y que hubiera evidencia de daño orgánico relacionado al hierro, lo cual uno diría que pues no es necesario. Si no hubiera daño, pues sería mejor, habría que evitarlo. Estos son los quelantes de uso clínico actual. Existen muchos más, algunos que están en estudios fase 1, fase 2, pero estos son los que ya tenemos para uso clínico. De estos, la desferroxamina y el deferasirox son los que tenemos a nivel nacional. Lo relevante es que, por ejemplo, la desferroxamina, su principal problema es el modo de administración, que tiene que ser por vía subcutánea. Eso genera un problema de apego importantísimo que ya veíamos que sí es relevante para la evolución de un caso. El deferiprone, por ejemplo, es muy efectivo para eliminar el hierro miocárdico, tiene muy buena penetración intracelular y elimina fácilmente este hierro. El deferasirox, su principal punto es el costo. El costo, inclusive con terapias combinadas con deferiprone y deferroxamina, el costo sigue siendo mayor para deferasirox, lo cual parecería que es el principal punto en contra de este fármaco. FDA aprobó desferroxamina desde 1968. Aquí los puntos a favor es que incluso se pudiera utilizar durante el embarazo, lo cual en deferasirox no es factible. Y el punto relevante es el apego, que es muy bajo. 20 a 40% de los pacientes sí siguen su terapia quelante. Comparativamente con deferasirox, ¿cuál es la diferencia? Pues la vía de administración, ¿no? Que es oral. Y en este sentido vemos que es relevante que inclusive la compañía que lo produce ya está iniciando la generación de una nueva presentación que no sea dispersable. Por ejemplo, la forma dispersable les genera mal sabor, les genera cierta molestia de que se tiene que hacer la solución en agua y que se tiene que revolver con un palito de madera y no con algo de metal. Entonces todas estas situaciones afectan quizá al apego. Entonces hacerla en una tableta que se tome como cualquier aspirina, pues parecería que es más fácil para el paciente. En un estudio realizado en Inglaterra vemos que los costos de administración, al considerar todo lo que implica la bomba de administración, el tener los costos, el ir a la situación de vigilancia de la bomba, de la administración del fármaco y demás, la desferroxamina al final generó costos mayores que dar la pastilla de deferasirox. Y al hacer un estudio de calidad de vida, vimos que el deferasirox generó una ganancia de 4.8 años más de calidad de vida comparativamente con desferroxamina. Es decir, que aun cuando al principio pueda parecer más económica, en realidad al final no resulta tan barata y pareciera que no tiene estos beneficios dados simplemente por una presentación vía oral. En este estudio que iniciaron pacientes con deferasirox y deferoxamina y pudieron hacer entrecruzamientos, se ve el grado de satisfacción y vemos que la gran mayoría de pacientes se sentían muy satisfechos con deferasirox versus con deferiprone a lo largo de todo el estudio. Actualmente la indicación a 2013 según FDA es que se está referido para sobrecarga de hierro transfusional en pacientes de más de 2 años de edad. Esto es diferente, por ejemplo, cuando comparamos con las guías europeas, con la aprobación del grupo europeo, ellos consideran distinta esta situación. Y la sobrecarga de hierro crónica en pacientes de más de 10 años de edad con talasemia no dependiente de transfusión. Lo que decíamos, el paciente se sobrecargó de hierro no por el exceso de transfusiones, sino por hematopoiesis ineficaz. En estos estudios que les voy a mostrar a continuación solamente es para ver que finalmente la terapia quelante está disponible, es tangible, pero es lenta. La respuesta no es tan rápida como uno quisiera. A un año de tratamiento en este estudio, que es el que fue la base para la aprobación, vemos que se redujo la ferritina en menos 264 y consideramos que hay pacientes que tienen más de 5.000, 6.000 de ferritina de manera habitual en nuestro medio. En síndrome mielodisplásico muy similar. Y vemos que en este estudio, a 3 años de tratamiento, la reducción ocurrió en un 37% de su basal de ferritina, es decir, es una reducción muy lenta, muy progresiva. En este estudio de deferasirox versus desferroxamina en beta-talasemia, lo relevante es que fue a 4 años. Vemos que la ferritina estuvo en menor a 1000 en 51%, pero hubo un cambio hubo entrecruzamiento en un 42% de los que se aplicaban de desferroxamina a los de deferasirox. Y en este estudio de deferasirox contra desferroxamina en anemia derpanocítica, también a 4 años, por eso lo menciono, todos se pasaron después del primer año a deferasirox. Vemos una reducción de solamente 591 a 4 años de tratamiento.
La reducción en la ferritina entonces es dependiente de la dosis según las indicaciones FDA, 10 miligramos por kilo en pacientes que no se transfunden, 20 miligramos por kilo en pacientes que tienen exceso de hierro por transfusiones con incrementos progresivos de 5 a 10 miligramos por kilo y puede llegar a darse hasta 40 miligramos por kilo si la ferritina persiste mayor a 2500. Vemos acá cómo la ferritina va reduciéndose conforme el nivel de ferritina se mantiene, el nivel de deferasirox se mantiene y la dosis se va incrementando de manera progresiva. En cuanto al apego, que es parte fundamental de lo que estamos presentando en este momento, en estos estudios a 5 años, que son los más largos que se llevan hasta el presente, en este estudio de anemia drepanocítica con 185 pacientes, vean, completaron tratamiento 34%. Es mucho mejor para los pacientes de talasemia, 67%. Esto llama mucho la atención, los efectos adversos 8%, que sí los llegamos a ver bastante ya en la clínica. Y aquí lo que quiero hacerles ver es con estas imágenes es que en el primer año, que son las primeras columnas, las de color negro, se ve como la incidencia de náusea, molestias gastrointestinales, la alteración en la creatinina, pues es muy importante. Pero conforme van avanzando los años de tratamiento, al año 5 vemos como los síntomas son menores, incluso no existen. Lo que sí es persistente, lo que sí es prevalente, es el incremento en la creatinina. Esa creatinina es la que siempre hay que estar vigilando porque esa no va a mejorar, no va a disminuir la toxicidad renal con el tiempo de uso del fármaco. Y al respecto, lo de la mejoría hematológica, comentando del caso que acabamos de escuchar, se han referido ya casos donde los pacientes, después de iniciar la terapia quelante de hierro, de estarse transfundiendo de manera continua, de repente se quita el requerimiento transfusional, cómo las plaquetas van en incremento, cómo la hemoglobina se va incrementando. Vemos que es alrededor de 22% la mejoría eritroide, 14% la plaquetaria, 19% la de neutrófilos. Esta es la más lenta, pero es la que más se queda. En cambio, esta es la que más ocurre, pero es la que más recae. Estos efectos hematológicos vemos que se han considerado que son asociados a la terapia quelante, que ocurren en un 15 a 20% de los pacientes, pero 40% de estos pacientes que han recibido esta terapia quelante no recibieron otra terapia modificadora de evolución. Creemos que es esta reducción en el estrés oxidativo. De hecho, esta es la principal explicación de por qué ocurre esta mejoría en la hematopoiesis. Decíamos que se favorece a las células benignas y se afecta a las células malas por todo esto que ya habíamos comentado. Pero veíamos que estos efectos ocurren entre 3 a 12 meses del tratamiento en más del 90% de los pacientes que tienen esta respuesta. Refiriéndome a estos efectos de reducción del estrés oxidativo. Sin embargo, la mejoría hematológica no ocurre en más del 90% de los pacientes, lo cual quiere decir que hay otros fenómenos diferentes al estrés oxidativo como causales de esta mejoría hematológica. Incluso los niveles de hierro plasmático, es decir, el hierro que se encuentra fuera de la célula, bajan inmediatamente al tercer mes, ya están prácticamente en niveles normales. Y a pesar de que no tiene este indicador de hierro dañino, del hierro intracelular que en exceso decíamos es dañino, no todos los pacientes presentan esta mejoría, lo cual quiere decir que no es la única explicación de esta mejoría hematológica. En este estudio in vitro veíamos cómo en células CD34 de mielodisplasia y células de control, cuando se daban dosis crecientes de deferasirox, las células de mielodisplasia se ven inhibidas en su capacidad de proliferación contra no ver efecto, no ver daño en los pacientes, más bien en las células controles, en las células que no tienen mielodisplasia. O sea, un efecto selectivo de la terapia quelante con deferasirox sobre las células malignas. Y entonces vemos cómo el deferasirox, a diferencia de la desferroxamina y del deferiprone, que son los quelantes aprobados, tiene un efecto selectivo al inhibir al factor nuclear kappa B. Y esto es relevante porque las células de síndrome mielodisplásico son altas en factor nuclear kappa B y el deferasirox inhibiría a esta sustancia y por lo tanto favorecería la muerte celular de las células de mielodisplasia. Este factor nuclear kappa B se está haciendo un blanco importante porque se expresa de manera importante en algunas células hematológicas. El factor nuclear kappa B tendría un efecto de inhibición de la apoptosis en las células de mielodisplasia. Al bloquear el factor nuclear kappa B con la terapia quelante, favoreceríamos la muerte celular de esas células solamente de las malignas y dejando que las buenas, que las células residuales normales persistan y den eventualmente la mejoría hematológica. Entonces vemos que el deferasirox es un inhibidor in vivo del factor nuclear kappa B, lo cual genera una apoptosis selectiva que en pacientes de mielodisplasia de bajo riesgo va a producir una eritropoiesis ineficaz, inefectiva, reducida, va a disminuir. En pacientes de alto riesgo ya se ha visto que va a disminuir el porcentaje de blastos, incluso disminuye la progresión a leucemia y en pacientes ya con leucemia incluso puede tener un efecto antitumoral.
y al remover el exceso de hierro va a restablecer la eritropoyesis. En este sentido, la terapia quelante de hierro ya se está investigando de manera importante en cáncer, no solo en leucemia aguda, en diferentes tipos de cáncer, mama, hígado, como las manifestaciones principales del exceso de hierro.